Haciendo ahora, después de la pausa, vamos a ver qué otro tipo de operaciones podemos hacer en este caso sobre campos vectoriales. Por ejemplo, el que nos interesa a nosotros, en este caso es, en vuestra asignatura, el campo de velocidades. En el caso del electromagnetismo serían operaciones sobre el campo eléctrico y sobre el campo magnético. ¿De acuerdo? Pero estamos en dinámica. Es decir, que todas estas herramientas se aplican en teoría de campos en diferentes partes de la física. Vale, vamos a ¿por qué? Primero, ¿por qué es importante dos tipos de operaciones? Os voy a decir el final. El final es que si yo conozco de un campo, en este caso el campo de velocidades, cómo es el flujo, y ahora lo definiré, cómo está penetrando a través de una superficie y cómo rota alrededor de un punto, eso sería la circulación, sé todo acerca de ese campo. Eso creo que lo puse por aquí, es un teorema que es el teorema de Helmholtz. Bueno, o sea que da toda la información de lo que está ocurriendo con el aire alrededor de las alas. Habrá casos sencillos en los cuales, pues aplicando eso, lleguemos a lo que es, por ejemplo, el flujo potencial, que es fácil de integrar. Incluso hay maneras de poder llegar a soluciones analíticas, sí. ¿Cómo se llamaba el campo de sistema? Un campo vectorial. No, pero el teorema, ¿verdad? Ya veréis, lo tengo, es que no, estoy tan denso que ya ni me acordaba, creo que lo puse. Bueno. ¿No veis ahí que veis teorema de Gauss, Stokes y Helmholtz? Pues, bueno, o sea, digamos, estoy adelantando que si uno sabe lo que ocurre, cómo fluye localmente y cómo rota localmente, eso va a ser divergencia y rotacional, yo sé todo. Fijaos que no he dicho casi todo, no, digo todo, todito, todo acerca de cómo fluye. En nuestro caso, el campo de velocidades, en el caso del campo eléctrico y el campo magnético, cómo es el campo eléctrico y el campo magnético. Vale. Muy bien, pero eso, como veis aquí, viene primero la operación integral. Y luego pasamos a qué relación hay entre esa operación, que son integrales, con unos operadores diferenciales, lo mismo que teníamos, ¿no?, con lo del gradiente, que se podrá aplicar, en este caso, sobre campos vectoriales. Vamos a por ello, porque es una herramienta que yo necesito. Concepto de flujo y circulación. Y lo relacionaremos. Relacionar, más bien, es un poco... Lo que me permite es definir, incluso, lo que es la divergencia y el rotacional. Con... Hay una relación, lo que haces con una integral es en una zona finita del espacio. Lo que haces es reducirlo a una distancia infinitesimal y eso es lo que te permite definir dos cosas que al final diré, pues mira, a eso lo llamamos divergencia y a eso lo llamamos rotacional. Y de hecho, el paso siguiente es, claro, esa definición no es nada más que el teorema, prácticamente el teorema de Gauss y el teorema de Stokes. O sea que todo es como un juego de trileros. Bueno, vamos primero por el concepto de flujo. No sé por qué se me ha ido esto al carajo. No me digáis qué es lo que he escrito ahí. Bueno, no sé por qué. Sí, yo creo que pasó un día. No sé por qué no escribía.
Bueno, cosas de la informática. Vale. Vamos primero... Voy a poner de un campo vectorial, pues puedo utilizar como nombre general f. Siempre hay que decir a través de dónde, porque es una integral de superficie. Superficies. Bueno, probablemente quizás, no lo sé si lo haréis. Vamos a ir pasito a pasito, muy lento, que es, considerad, primero, que f es uniforme. ¿Vale? Muy bien. Y que quiero f uniforme a través, o sea que en todos los puntos del espacio vale lo mismo, a través de una orientada perpendicularmente, es decir, que si yo tengo que esto me da en todos los puntos del espacio cómo es la dirección y el sentido de f, ¿no? Están diciendo que, mira, a ver, lo estoy haciendo en 2 dimensiones, a ver si quiero hacerlo en 3. En una superficie S perpendicular, ¿vale? Si estamos pensando en f como u, la velocidad, no hay ningún problema. Entonces la pregunta es, ¿qué volumen de fluido está pasando? Porque no solo hay que decir a través de qué superficie, sino de qué lado a qué lado, porque la superficie es abierta, esta en este caso. ¿Os dais cuenta? No es lo mismo que me digan, calcúlame el flujo de aquí a aquí, que de aquí a aquí. Va a haber un signo menos, uno va a ser menos el otro. Es decir, que me tienen que decir a través de esta superficie, muy importante, lo que siempre veo es, sois ingenieros, tenéis que tener imaginación. Siempre, no, lo estoy pensando en electromagnetismo y digo, ¿no? ¿Sois capaces de imaginaros una superficie plana? Que no exista, imaginaros la superficie. Ahora uno está pensando en la ventana, pero la ventana es sólida. Si yo digo ahora, oye, el aire que está pasando a través de esa ventana, si está cerrada no pasa nada, iba a decir. Pero lo que te estoy pidiendo es sustituye ese cristal, quítalo, y lo que te estás imaginando es la superficie que era el cristal, y entonces sí ya permites el flujo, el paso del aire. Lo que nos vamos a preguntar es cuánto aire está pasando desde aquí dentro a aquí fuera. Eso es lo que estoy dibujando, teniendo en cuenta que f lo consideramos como uniforme en todos los puntos. Bueno, en 2 dimensiones, pues el problema es muy fácil, ¿no? Pues en un, ¿cuánta? A través de una superficie, en un diferencial de t, ¿qué es lo que tendríamos? Pues que todo este volumen que estoy marcando aquí, esta es la superficie S, todo lo que tengo aquí a la izquierda va a pasar a la derecha. Teniendo en cuenta que este volumen sería, si el área de la superficie es A, si queréis, o S, me da igual, voy a poner A. Entonces tendríamos un volumen que sería, ¿no? ¿Cómo sería ese volumen? Sería el área A por el valor de F por... Pensad que si queréis poner aquí U, no tengo ningún problema. U o V. Tenéis claro que eso sería, si es la velocidad, eso es una longitud, ¿no? ¿Estáis de acuerdo? Coged, si queréis, vamos a poner, en vez de F general, vamos a poner, ya que estamos en dinámica de fluidos, la velocidad. Entonces aquí borro. Entonces estoy pensando cuánto volumen de fluido está pasando de la izquierda a la derecha a través de esa superficie imaginaria plana, orientada perpendicularmente a ese campo de velocidades que es uniforme. Pues yo diría que si tengo aquí un elemento de fluido y esto se está moviendo con velocidad u,
Si se mueve entonces una distancia u diferencial de t, si se encuentra a la izquierda de esa zona punteada, no llega a atravesar la superficie. Únicamente las que se encuentren por aquí, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, es decir, que tendríamos ahí un... por unidad de volumen. Porque el concepto de flujo es, en este caso, ¿qué volumen de fluido? Perdón, he dicho unidad de volumen. Por unidad de tiempo. Dije unidad de volumen, ¿no? Perdonadme, por unidad de tiempo. ¿Qué volumen de fluido está pasando de izquierda a derecha por unidad de tiempo? Pues hombre, dividimos por el tiempo y lo que nos queda es... Bien sencillo, ¿no? Bien sencillo, en este caso sencillo, lo más sencillo que se puede echar uno a la cara. Pero, claro, si... Ahí tengo mi flujo uniforme en todos los puntos, ¿no? Las flechas. Claro, si está orientada perpendicularmente, uno ve claramente que el cálculo que hemos hecho, pero ahora damos el pasito de inclinar la superficie plana. Segundo. U. Uniforme. S, plana, pero forman un ángulo. Bueno, el dibujo es visto en dos dimensiones. Tendríamos aquí S, y me dicen de izquierda a derecha, pues ahora lo que tendríamos sería un el volumen de un paralelogramo. Claro, la orientación de esta superficie, ¿cómo la puedo dar? A través de un vector unitario, ¿no? De tal manera que formaría un ángulo θ con respecto a esto. Claro, y ahora el área de ese paralelogramo, el volumen va a ser multiplicarlo por... ¿Qué es lo que tendríamos en esta zona rayada? ¿Estáis de acuerdo que sería en ese caso, ¿no? Todo lo que pasa de izquierda a derecha sería eso, ¿no? ¿Cuánto sería? AU, que es lo que teníamos por ahí, en un diferencial de t, pero aquí, ¿qué es lo que tenemos para el área de... Era por el seno del ángulo que forman, ¿no? ¿Cómo era eso? La base por la altura de esto, si no me equivoco así. Eso es el justo de θ pi medios menos θ. Es decir, que lo que nos queda es AU coseno de θ por diferencial de θ. Tendríamos el ángulo este phi. Es decir, que tendríamos A por seno de phi, que sería por coseno de θ. Vale. Por unidad de tiempo, este sería el flujo. En este caso, ¿qué volumen de fluido está pasando de un lado de la superficie a otro lado por unidad de tiempo? ¿De acuerdo? Es decir, que las unidades serían las del flujo, en este caso, metros cúbicos por segundo. Bueno, AU coseno de θ. Perfecto, ¿cómo lo podríamos expresar esto vectorialmente? Si yo tengo este vector n perpendicular a la superficie, pues entonces tendríamos a ver, que se vea bien qué es U y qué es n.
Bien. ¿De acuerdo? Ningún problemilla, ¿no? Con eso. Iba a decir. ¿Dudas? Ese sería el concepto de flujo. Cuidado, lo que hemos hecho es para el flujo de volumen. Claro, problemilla. Ni F es uniforme, ni la superficie es plana. 3, caso general, vamos a dar el paso ya general. Caso general, F no uniforme y S no plano. Es decir, uno puede hacer un dibujo, pues intentar hacer un dibujo tridimensional, ¿no? Una cosa así. Entonces, esto me está representando cómo es el campo de velocidades y cómo está atravesando esta superficie imaginaria S. ¿Estáis de acuerdo? ¿Qué se hace? Divide y vencerás. ¿O no? Divide y vencerás es divide y suma. Divide en trozos infinitesimales, es decir, aproximamos cualquier superficie por suma de superficies planas, por planos. Entonces lo que tendríamos sería, y súmalo para todos. Es decir, que tendríamos que definir una superficie, un trocito infinitesimal diferencial de S, ¿no? En cada punto tendríamos una dirección normal a la superficie, n. Es decir, que tendríamos diferencial de S por n en esta expresión. Ahí ya no he puesto diferencial de A, he puesto A. Y esto le podría dar carácter vectorial, si yo quiero, pues, de esta manera. Diferencial de ese vector, ¿qué es? Es un vector que es perpendicular a la superficie en el punto considerado y cuyo módulo, pues, es la superficie del trozo que estás cogiendo. Claro, ahora es inmediato, es decir, si tú lo que quieres es el flujo, utilizo muchas veces esa letra phi, flujo de volumen, pues tendrás que hacer una superficie, una integral de superficie. ¿Qué le pongo? ¿2 signos de integral o se lo dejo así? Que para no liaros con un ángel, ¿no? Todavía no hay, o sea que lo escribo de las dos maneras. Yo muchas veces con una y le pongo la S si es de superficie, pero como es de superficie va a ser una integral en 2 parámetros, por eso el doble signo de integral. Bueno, ¿qué es lo que tendríamos aquí? Pues para cada punto tenemos eso. O, si queréis, yo qué sé. Yo ya digo que soy un poco vago y pongo solo un signo de integral. Si le ponéis el subíndice S, queda claro que es para una superficie. ¿Bien? Nada, me dicen la forma paramétrica del... Por ejemplo, la forma paramétrica de la superficie y hace el cálculo para Ángel. ¿Algún problema con el concepto de flujo? Bueno, aquí vienen dos cosas que podemos cambiar. Oye, Miguel, ¿y si la superficie es cerrada? Por ejemplo, una superficie esférica. No hay ningún problema. Es más, con superficies cerradas, jopelines. Bueno, vendrá bien al campo. Llevamos 3 meses de los más aquí en... Habrá que llenar los pantanitos para que vivan otros a nuestra cuenta. No, hombre, no, que es una broma. Y me duele la barriga. Y si la superficie es cerrada, mejor me callo. Aquí es una tontería lo que he dicho. Y si la superficie es cerrada,
Entonces, el concepto de flujo a través de tiene un convenio. ¿Os dais cuenta de que cuando la superficie es abierta tengo que decir de izquierda a derecha o de izquierda? Y os habéis dado cuenta de que si digo de derecha a izquierda, el cálculo es el mismo con signo contrario, ¿no? Porque n cambia de sentido. Bueno, aquí el convenio en el flujo a través de superficies cerradas es tal que cuando te hablan de eso es siempre de dentro a fuera. Ese es el convenio. Utilizado. Siempre se considera dentro, porque ya ahora hay un dentro, hacia afuera, por convenio. ¿Vale? Entonces lo único que tendríamos en ese caso, pues le pondríamos el cerito ese por ser superficie cerrada y tendríamos pues en ese caso. Bien. Este es el concepto de flujo que tendremos que aplicar. Ya veis que cambié de opinión, digo, lo voy a hacer para F general. Vamos a hacerlo para la velocidad, ya que estamos con esto. Claro, tendríamos también flujo del campo eléctrico, flujo del campo magnético. ¿No? Suena de algunas... Sí, ¿cómo no? Sí. O sea, que siempre que hablemos de flujo a través de una superficie cerrada, el resultado es de tal manera que estamos considerando de dentro hacia afuera. Si es positivo, es que sale más... Claro, porque habrá zonas del espacio donde puede entrar algo, pero otras zonas donde sale, lo que quiere decir que al sumar lo que sale es mayor que lo que entra. Es así de simple. Neto. Como veis, el flujo es una magnitud escalar. ¿De acuerdo? Es una magnitud escalar. Bien. Bueno, pero podríamos definir, si la cosa hubiese sido ahora, digo, el flujo, pero de otra magnitud física, el flujo de masa. ¿Vale? ¿Qué es lo que tendríamos? Bueno, donde tenía U, simplemente lo tendré que multiplicar por la densidad, ¿no? Y si fuese cerrada, se ve bien, no hace falta que... ¿no? Ahora estamos hablando de cuánta masa está pasando en el caso sencillo de izquierda a derecha, qué volumen, qué masa, por unidad de tiempo. Cualquier magnitud física intensiva, ρ, densidad, porque podríamos pensar qué energía está pasando por unidad de volumen de izquierda a derecha, pues tendríamos que definir la densidad de energía en cada punto. Por ejemplo, energía cinética, pues, un medio de la masa por la velocidad, por ejemplo, densidad de energía cinética. ¿No? O sea, tendríamos cuánta energía cinética está flujo de energía cinética. O sea, que el fluido se mueve, ¿no? Tiene energía cinética. ¿Bien? Tiene masa, tiene velocidad, tiene energía cinética. Y está pasando de izquierda a derecha o de dentro a afuera, ¿no? Está asociada a la energía cinética que lleva consigo el fluido. Pues entonces, ¿cómo definiríamos esa? Mientras que aquí, fijaos cómo serían las unidades. Si aquí eran metros cúbicos por segundo, aquí tendríamos kilogramos por segundo. Aquí, pues ahora veremos lo que tendríamos. ¿Qué tendríamos que hacer? A través de la superficie S, ¿de qué? Y ahora,
Claro, uno piensa, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿no? Pero claro, en un volumen infinitesimal, ρ, un medio de ρ, u al cuadrado, eso está siendo arrastrado por la velocidad u. O con el cerito si es a través de una superficie cerrada. Es decir que, os recuerdo, aquí el convenio es que n es siempre hacia afuera. Que no lo puse explícitamente. Estás considerando n apuntando hacia afuera. Y lo que se nos ocurra. Energía térmica, lo que queráis. ¿Bien? ¿Dudas sobre eso? Bueno, podemos hacerle quizás ya, porque esto es más seco que un... Pero es importante, ¿qué le vamos a hacer? Claro, estos conceptos, si lo aplico al flujo de energía cinética, flujo de energía cinética, flujo de masa, lo que me permitirá en estas expresiones llegar, o sea, a expresar a través de esto la conservación de masa y la conservación de la energía. ¿De acuerdo? Un pasito más. O sea, que estas herramientas me permiten, o, por ejemplo, flujo de momento lineal. Claro. Bien. Flujo. No se me... Yo creo que así, con esto, esta definición, está bien. Vamos a ver qué pasa si yo le hago esa perrería de calcular el flujo a una superficie cerrada infinitesimal. Y vamos a ver cómo podemos expresar, pues eso, la conservación de masa, por ejemplo, ¿no? A continuación, tened en cuenta una cosa, en la dinámica de fluidos lo que estás expresando son principios de conservación. Principio de conservación del momento lineal, segunda ley de Newton, Navier-Stokes. Pero vas a necesitar quizás el principio de digo quizás si el problema es general, principio de conservación de masa. Y si es además en diferentes temperaturas, principio de conservación de la energía. Y para cuadrar todo eso, encima una ecuación de estado. Es decir, que el problema general es bonito, pero un pelín complicado. Pero son todo principios de... ¿no? Cuando he dicho ecuación de estado, por V igual a nRT si tenemos un gas ideal, ¿no? Eso es la ecuación de estado de los gases ideales. Bueno, a continuación vamos a calcular, a intentar calcular el flujo cerrada, infinitesimalmente pequeña. Vais a terminar de lo infinitesimal hasta el gorro, eso ya lo sé. Es decir, un volumen infinitesimal. Y lo vamos a hacer en cartesianas, el cálculo. ¿De acuerdo? Bueno, si estamos en cartesianas, el volumen va a ser un cubo. Un cubo. El área de cada pared, de cada lado del cubo es infinitesimal. Estamos en el punto de X, uno de los vértices, si queréis, X y Z, y me muevo a X más diferencial de X, Y más diferencial de Y, Z más diferencial de Z,
Si bien quizás podríais poner algún problemilla, realmente si quisiese ser un purista lo haría con el punto medio del cubo. Entonces estaría en x menos diferencial de x medios hasta x más diferencial de x medios. Permitidme hacerlo de esta manera, no cambia nada. ¿Bien? Uno de los vértices, si este es el eje x, este es el eje y y este es el eje z, pues este punto, este vértice está en x, y z. Y ya digo, cada arista pues se mueve, tiene una longitud correspondiente a eso. Y yo tengo mi campo vectorial, el de velocidades, si queréis. ¿No? Lo que sea. ¿Queréis que utilice U o F? General, porque esto es válido para cualquier... Si queréis, utilizo F para que veáis que lo que vamos a llegar es al teorema de la divergencia. Y eso vale para que sea U, para que sea E campo eléctrico, para que sea B campo magnético, para que sea lo que sea. F, campo vectorial. Pues nada, a calcular el flujo, divide y vencerás. Tenemos 6 caras. 6 caras que son infinitesimalmente pequeñas. Tendré que hacer, ¿no?, el problema de, para cada una de las caras, F por diferencial de S. Teniendo en cuenta el sentido, ¿eh? Ahora, o sea, tengo que hacer esto 6 veces. Mejor dicho, 3 por parejas, las caras perpendiculares al eje X, las caras perpendiculares al eje Y, las caras perpendiculares al eje Z. Es decir, a grupo. Por ejemplo, en la dirección del eje X tendré la cara por aquí delante y la cara, no sé si la llegáis a ver, por ahí detrás. ¿Os lo estáis imaginando? ¿Cubo? ¿No? ¿Es tridimensional? Vale. Pues vamos a ver cómo sería la componente, o perdón, dicho, cómo sería para esas dos caras el cálculo del flujo a través de esas dos caras. Diferencial de S para esas caras, 1. Caras perpendiculares al eje X. Vector unitario Sn. Cuidado, ¿eh? En la cara de detrás, n ¿hacia dónde va? Tiene la dirección del eje X, pero hacia afuera sería, ¿qué pongo? ¿I, J o K? O X, Y, Z, ¿qué queréis? Gorrito. Me da igual. A estas alturas me da igual. ¿Qué queréis? ¿X gorrito o cara de detrás? Por eso tenéis... Para la cara de delante, N, ¿qué es lo que tendríamos? En la dirección del eje X o del eje Y, vamos, o del vector unitario Y. ¿Bien? ¿Veis el dibujo, no? Un cubo que está saliendo de la pantalla. El que está saliendo de la pantalla está en X más diferencial de X, y el que está por detrás en X. ¿Esto? En X. Y este en X más diferencial de X. La superficie, diferencial de X por, cuidado, ya he dicho algo mal, diferencial de Y por diferencial de Z. Porque son caras, ¿no?, que estamos... ¿Bien? Tengo esta cara rayada, y esto no es nada más que diferencial de Y por diferencial de Z. Pues nada, ala, vamos a sumar para esas dos. Tendremos para la cara que está hacia nosotros, saliendo de la pantalla, tendremos producto escalar de F por diferencial de S, ¿no? Sería, hombre, si diferencial de S tiene, bueno, vamos a ponerlo, F todo, y diferencial de S, ¿cómo sería? Diferencial de Y, diferencial de Z por X. Esto evaluado en X más diferencial de X. Menos, igual, no, hombre, no. Menos veis que este signo menos corresponde a que le he puesto el menos X, ¿no? ¿Bien? ¿Sí? He oído ahí un poco... ¿Sí? Ese signo menos aquí
corresponde a que estamos hacia afuera, y en esa cara el vector unitario es menos y, o menos x gorrito. La suma de los dos me da la contribución a través de esas dos caras. Es decir, pero el producto escalar de f por x gorrito, ¿qué me da? La componente x, evaluada ¿dónde? En x más diferencial de x y z, para que no me seáis, porque depende de, f depende de x de y de z. Esto menos f de x evaluado en x y z saco factor común diferencial de y diferencial de z. Es decir, que me quedará el juego continúa. ¿Cuánto vale eso? Tened en cuenta, si he puesto x y z adrede, para que os deis cuenta de que ahora las derivadas no pueden ser derivadas rectas, porque es una función de más de una variable. Estamos únicamente evaluando cómo son los cambios de la componente x a lo largo del eje x. Es decir, voilà, esto será por la derivada parcial de f de x con respecto a x por diferencial de x. Derivada parcial, ahora ya no es derivada total, porque solo estamos moviéndonos en la dirección del eje x y las variaciones solo son en esa. Es decir, que me queda anda, si esto es el volumen del cubo infinitesimal. ¿Qué tal? Bueno, pero lo hemos hecho solo para dos caras, neto, o sea, en total, análogamente para las caras perpendiculares al eje Y y al eje Z, pues tendremos neto, en total, obtenemos flujo. Como son caras infinitesimales, es un flujo infinitesimal, ¿no? ¿Qué es lo que tendríamos? Bien, hombre, yo diría que estoy sumando análogamente, no me lo hagáis para el y el z, estoy cansado. ¿No? Cambiáis la x, donde ponía x más diferencial de x, ponéis x, y más diferencial de y eso, y sale lo mismo, hombre, miradlo un poco. Bueno, estupendo. Que f es u, pues ya tenemos ahí para la velocidad. El flujo atrás, pero claro, lo bonito. Estos son cantidades infinitesimales. Ahora viene lo que yo llamo... Bueno, primero vamos a definir... Oye, yo doy nombre a lo que me sale de las narices, ¿no? ¿O no? Sobre todo si estoy sentado a este lado. Esto no es nada más que lo llamo operador divergencia. Divergencia. Fijaos que no dice convergencia, porque lo que te está diciendo es que si es positivo, estás saliendo neto de dentro hacia afuera, diverge, algo diverge de un punto. Pero alguien podría haber
el convenio podía haber sido la convergencia, y entonces hablaríamos de operador convergencia. Bueno, por eso se le llama operador divergencia, porque al ser una superficie cerrada, el convenio es de dentro hacia afuera. Si sale más de dentro hacia afuera, pues algo diverge, no converge. ¿Y cómo lo vamos a denotar? Hombre, si el operador este nabla, que ya puse, para el gradiente, en cartesianas, no se os olvide. Ay, perdón. Yo había dicho, está operando sobre algo como un vector de esta manera, ¿no? Un vector un poco raro, que es la operación que haces en cartesianas. Pues hombre, no está de más producto escalar del operador nabla, o del, dependiendo del gusto del profe, nabla, producto escalar. ¿Veis el punto? Quiero ver el punto. Si es una divergencia, quiero ver el punto. Estoy grabando, lo pondré. Que en el examen queréis tocar las narices y no ponerme el punto y decirme que es la divergencia, hoy, 5 de noviembre, os he advertido. Si es la divergencia, quiero ver el punto. O, si tenéis alguna duda, divergencia de f vale lo mismo que gradiente de f. Lo digo en broma, porque es la duda en el examen, ¿qué será? ¿Qué será? Cuidado que son operaciones totalmente diferentes. El gradiente sobre un vector es otro vector. O sea, perdón, no es otro vector, es una matriz. Mientras que la divergencia de un vector es un escalar. Con el gradiente subimos en los escalones, en la escalera, con la divergencia bajamos, porque la divergencia también se puede aplicar no a un vector, sino a una matriz. Y entonces el resultado es un vector. Esas son operaciones que estoy dejando un poco para el final, tensoriales. El tensor de esfuerzos, por eso lo estoy dejando apartado un poco, porque necesitamos primero para los casos sencillos. Bien, el punto. Bien, la divergencia de f por diferencial de v. Ya, pero, Miguel, yo quiero saber el flujo no para... O sea, con esto ya hemos definido algo, ¿no? Nadie puede... Ahora digo, yo quiero llegar al teorema de Gauss. Bueno, lo que quiero es, mentalmente, es, oye, ¿y si tú lo haces para un volumen finito? Lo que os voy a exigir, digo, así suena un poco duro, es, en cartesianas me tenéis que saber gradiente, divergencia rotacional, laplaciano, eso lo tenéis que saber, ¿vale? En otro tipo de coordenadas no. ¿Vale? Lo hacemos para un volumen finito. Bueno, pues es lo que yo llamo, siempre digo lo mismo, la misma tontería, tú te compras un coche. Entre otras cosas, sobre todo si tenéis niños, eso espero, que me paguéis algunos la pensión, si es que llego vivo, iba a decir a eso, ¿no? Entonces os fijáis en un número, que es el volumen del maletero. ¿Por qué? Porque hay que meter, bueno, ahora, si no es el niño, tenéis que meter pues, los trastos del perro, del gato por mí, lo del gato por mí. Lo del perro, lo del gato, y si hay niños, pues ya os podéis imaginar que necesitáis un volumen. Estoy diciendo en serio y en broma. Hay una manera, porque esto es estándar, no sé si os dais, que los alemanes en eso son muy traicioneros. ¿Cómo se calcula el volumen de un maletero? Si no son con simetría cartesiana, ni muchísimo menos. Pues el método estándar, es decir, regulado por el DIN, el Instituto de Normas alemán, es con unos ladrillos de madera, creo que eran madera, de un tamaño específico, con un volumen específico, y entonces era muy divertido ver cómo lo que hacen es meter, a ver cuántos ladrillos, tacos de madera, entran en ese maletero. Siempre quedará un pequeño volumen que, a pesar de que seas un burro germano, no logres llenar con un... Pero esa es la definición que utilizaban, ahora ya no os puedo decir, en mis años, esa por norma, o sea, no es por norma de ingenieros, ¿no? A mí no me miréis.
pero yo lo utilizo como broma aquí, porque digo, ahora lo hacemos porque voy a hacer lo mismo. Voy a meter ladrillos como en el maletero. Calculas, oye, te han entrado, Pepe, 253. Por eso los números, si os dais cuenta, es curioso, los números, a mí siempre me ha llamado, son, ¿cómo digo? No me sale la palabra ahora. Sí, con una exactitud al primer decimal o una cosa, no dices, pero hombre, no te sale, yo qué sé, te sale 525 litros, 234, ¿no? No, yo no lo he visto jamás. Bueno, la razón original, no sé cómo lo harán ahora, es precisamente que, claro, la precisión en la medida viene dada por el volumen del último taco, o sea, de cualquiera de los tacos que estáis metiendo. Eso, así lo hacía. Bueno, ahora lo hacemos para un volumen finito. Tengo ahora ese volumen finito, rodeado, si es un volumen finito V, ya no tengo, pongo V mayúscula, no diferencial de V, y está rodeado por una superficie cerrada S. Y lo que quiero es hallar el flujo a través de esa superficie. Pues nada, divide y vencerás. Metemos, vamos a hacer el cálculo. Claro, habrá que hacer el cálculo para la suma de cada uno de los cubitos que estoy metiendo por aquí. Si yo hago esa suma y luego miro a ver si eso corresponde a lo que me piden, porque el flujo que me piden es la superficie esta externa, pues entonces ya lo tendremos hecho. ¿Qué es lo que tendría? La suma, es decir, la integral, ¿no?, de la... Esto es un escalar y diferencial de V es un escalar. Estoy sumando para cada uno de los elementos infinitesimales dentro del volumen V. Pero claro, esto va a ser ahora la integral de superficie para cada uno en las paredes de cada elemento cúbico que tenemos aquí dentro. Ya, pero resulta que los cubos que tengo ahí dentro comparten caras con otros cubos, de tal manera que si el flujo en una cara es positivo hacia afuera de uno, resulta que está entrando por el otro. Estamos sumando a pares con signo contrario, lo cual quiere decir que se anula todo salvo en las caras externas. Ahí ya no tengo uno a la izquierda o uno a la derecha, lo cual quiere decir que lo que me va a quedar es la integral de superficie de los flujos infinitesimales esos, ¿no? Es decir, que tendría aquí teorema no digáis ley de Gauss, teorema de Gauss. Por eso yo normalmente digo teorema de la divergencia, porque hay un peligro de que la lengua se te vaya, porque la ley de Gauss es una ley física, no es un teorema matemático. Hay teorema de Gauss y ley de Gauss, como visteis en electromagnetismo, ¿no? Aquí es teorema de Gauss o teorema de la divergencia. ¿Y qué es lo que me dice? Pues que, si ya lo pongo ahora, que queda bonito con las dos, el flujo a través de una superficie cerrada S del campo F, esto es igual a la integral de volumen de la divergencia de F en ese volumen. Chupao.
Claro, si nosotros queremos hacer cálculos en fluidos con volúmenes finitos, lo que llaman volúmenes de control o cosas de esas, entonces estas expresiones, esta como acabo de poner aquí, nos resultarán útiles quizás. Teorema de la divergencia de Gauss. ¿Bien? Si fuese una... vamos a aplicarlo porque iba a pasar al rotacional, pero no. Oye, vamos a intentar llegar a una relación que sea la conservación de masa. Yo tengo, se lo hago al volumen infinitesimal. Primero, lo mismo que antes. ¿Qué pongo en vez de F? ¿Qué pongo en vez de F? ¿Cuál es el campo? Rho por 1. Rho siendo Rho la densidad. Es decir, que me quedaría, pues si yo estaba por aquí arriba, ¿no? Tendría la divergencia de Rho por U, y que es lo que tenemos por diferencial de V, pues el flujo infinitesimal. ¿De acuerdo? Ya. Esto, si es positivo, está saliendo más masa que la que entra. Y si es negativo, está entrando más masa en ese volumen, en ese cubo. Si es negativo, está entrando más masa que la que sale, neto, ¿no? Bueno, si la masa, digamos, si la densidad no cambia, vamos a verlo para los dos casos. Primero, para el caso de que pueda... ¿Cómo expresaríamos entonces físicamente, ley física? Lo dejamos ahí, un momento. Yo diría... pues, eso tendrá que ser igual si sale más que lo que entra. Entonces la masa que hay dentro de ese cubo ha aumentado o ha descendido. Pensad, o sea, todo esto, por eso estoy cogiéndolo ahora. Vamos a aplicárselo a una ley física. Yo digo, por el convenio, si eso que tienes ahí es negativo, está entrando más masa que la que sale. Si es positivo, está saliendo más que lo que entra. Supongamos que sale más que lo que entra. Entonces, ¿qué está pasando con la densidad de ese cubo? El volumen no está cambiando. El volumen es el mismo, ¿no? Si sale más que lo que entra, está cambiando la densidad a negativo, ¿no? En el tiempo. Fijaos que es en el tiempo lo que estamos haciendo. La densidad, el ritmo a cuál, porque el flujo me está diciendo a qué ritmo está saliendo masa de ahí, en este caso, neto. ¿A qué ritmo? Es decir, por unidad de tiempo. Caros, ritmo. Habrá cambiado la densidad, un diferencial de Rho. ¿Por qué pongo derivada parcial en Rho? Porque Rho depende del espacio y del tiempo. Bueno, es decir, que lo que tendríamos, la ley expresada sería... Imaginaos por un momento que ahora digo, aplicado a un caso particular, y os dejo un caso particular. Caso particular. Que sea un fluido
incompresible. Es decir, que ρ tiene el mismo valor en todos los puntos, es una constante en todos los puntos del espacio y en cualquier instante de tiempo. Una constante. Pues entonces, claramente, lo que entra tiene que ser igual a lo que sale, ¿no? Pero claro, si uno hace esta operación de la divergencia del escalar, lo que te va a quedar es, no hay variaciones en el espacio de ρ, por lo tanto te quedaría la divergencia de U igual a 0. Es decir, y esto recibe un nombre que es la ecuación de continuidad para fluidos incompresibles. La divergencia de la velocidad es nulo. No puede ni converger ni diverger el campo de velocidades. La divergencia de U es 0. Bueno, lo dejamos aquí.